A continuación, la maestra Cecilia Urban, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dictará la conferencia Las Crónicas Dominicas, el discurso de la violencia sagrada. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. ¿Aquí está? Sí, es de ella. Buenos días. Quisiera agradecer a toda la institución y a todos los compañeros que realmente nos han dado una excelente acogida en este, de verdad, inmejorable recinto. Voy a comenzar. Mi ponencia, como se denomina, Las Crónicas Dominicas, el discurso de la violencia sagrada. Comienzo por una serie de argumentos y elementos sobre cuestiones teóricas que voy a resumir. Partimos de la teoría crítica del discurso y una serie de autores que nos permiten el análisis con base a diferentes criterios, pues, de una serie de enfoque estructuralista. Y avanzamos sobre ello. La teoría del contexto de Van Dijk, cito, reconoce que este análisis de las propiedades cognitivas y sociales de los acontecimientos comunicativos es relevante, pero define los contextos locales en términos solamente cognitivos, esto es, como una forma que adopta el modelo mental de una situación comunicativa, es decir, como modelo contextual. Lo que repercute directamente en problemáticas ampliamente debatidas en el área disciplinar de la historia, esto es, la existencia de interpretaciones subjetivas de las situaciones sociales, así como a la presencia de diferencias entre usuarios del lenguaje, que se encuentran en una misma situación, permitiendo igualmente que existan modelos estratégicamente incompletos y, en general, una adaptación flexible del discurso de la situación real. Hoy día, entre estas variantes, entre las que los que analizan y los que emiten formatos comunicativos, cito, los modelos contextuales nos permiten explicar cuál es el aspecto relevante de la situación social para quienes participan en el discurso, o bien nos brinda una teoría de la relevancia. Pasando directamente al análisis de los sistemas de comunicación con base a un contexto histórico, la historiografía ha puesto de relevancia el estudio contextual del sujeto autor. Para nuestro estudio, escritor-cronista, en donde están encarnados elementos del contexto local. En el presente análisis, estos componentes se expresan en un recorrido biográfico esencial. En este sentido, se indaga sobre la edad, el género o la profesión del hablante escritor y muchas otras variables en el nivel de la investigación que nos aproxima a los elementos que en el autor definen su propia historicidad. Considero que el escritor cronista es un hijo de su tiempo, con múltiples determinaciones, sabemos, económicas, sociales, culturales, ideológicas. Nos acercamos a un sujeto escritor en la Nueva España del siglo XVI, época en donde la mayor parte de la población era analfabeta y en donde la cultura escrita estaba contenida y preservada solo en pequeños grupos de letrados seculares y mayoritariamente en religiosos. En su calidad de letrado religioso y predicador, se expresa como la encarnación del horizonte histórico que mira hacia atrás y escribe para reafirmar su propia expectativa de futuro. Tenemos de Dávila Padilla diferentes trabajos biográficos. En este sentido, ante nosotros desfila como un constructor formal de la palabra y junto con él su tiempo, su experiencia, cotidianidad, contexto, lugar social.
o su propia corporeidad biológica ya extinta. Por sí mismo, su contexto parece no tener un peso específico en la escritura de su obra. A veces lo consideramos y le atribuimos una importancia decisiva. En diversas tradiciones teóricas, el contexto o una nimia parte de este queda integrado, otra subsumido al tratamiento del contenido de lo escrito. Aquí identificamos una diferencia central respecto del análisis lingüístico puro, pero para algunas variantes del estructuralismo, este es un elemento chocante y por lo tanto no necesario. Para los historiadores, para nosotros, es imposible desecharlo. Se vuelve parte integrante del núcleo del análisis. Puede guardar significado conjetural, pero como los historiadores, en ellos se despliega al interior de la composición escrita plagados de contenido histórico, indicios intertextuales, que son necesarios, abstracciones intelectuales que nos indican e incluso nos revelan el lugar que habría de guardar en el texto producido. Al avanzar en el análisis del contexto, identificamos que la sucesión de acontecimientos o cambios en las manifestaciones del ejercicio de lo político pueden estar en un primer plano de nuestras investigaciones, el plano del contexto global, entretejido al contexto de lo local o el plano de lo subjetivo individual. Los usos económicos de lo social pueden quedar desplazados o nuestras interpretaciones hacerlos intervenir cada vez que consideramos que su protagonismo define o incluso determina los efectos de la narración de los planteamientos que se plasman en la obra. En nuestro análisis es imposible desestimar factores epocales expresados en las subjetividades de aquellos letrados novohispanos, entre algunos de los más referidos en diversos trabajos historiográficos encontramos la elongación del pensamiento, mentalidades y valores de la Edad Media, como ya se ha señalado anteriormente. En estos que están interviniendo directamente en la construcción de la crónica novohispana. Y con ello, el profundo sentido que tenía elaborar los textos que refieren, constatan, reafirman y propician los actos de la cruzada cristiana de conversión de los indios americanos. Una vez que nos topamos con la obra, el autor cronista es sin duda un hombre de papel, como señala Barthes. Llega a nosotros a través de la escritura de su obra, para nuestro ámbito ha transmutado. Entonces es posible recurrir a las herramientas de los lingüistas que nos han proporcionado. Habremos de poner atención en conceptos básicos de forma operativa, nos sirven para arribar al análisis pseudoliterario. Detectamos funciones cardinales, indicios, informantes lingüísticos, actantes, etc. Entonces, ¿qué lugar tienen en la escritura descriptiva la sucesión de eventos, las interminables listas informativas de acciones humanas, de personajes que marchan en el relato cronístico? ¿Y qué parte de lo más difícil? ¿Cómo reconocemos momentos puramente ficcionales en esta narrativa? ¿Qué planos de lo real acontecido pueden convertirse en informaciones factuales, constatables y diferenciadas de una pura verdad imaginativa? Estas preguntas y muchas otras nos plantean las crónicas del siglo XVI. La obra escrita a la que me referiré en este análisis es la que corresponde al fraile dominico Agustín Dávila Padilla. Respecto de las aproximaciones microsintéticas, como ya se ha señalado, integraba el pequeño y selecto grupo de hombres letrados formados en las recién fundadas instituciones de la Nueva España. Una reseña biográfica se expone en la edición de 1955, misma que fue reconstruida para acompañar la publicación de la extensa obra. El texto se denomina Noticias biográficas. Para ir resumiendo, esta
esta obra de Dávila Padilla comienza en esta publicación de 1955 con una biografía que está hecha con base a diferentes textos recogidos del Tribunal del Santo Oficio. Si bien existen estos elementos de constatación respecto de la vida del autor, la mano del biógrafo deja sentir su condición religiosa. Cuando nos habla de Dávila Padilla niño, nos señala que por intersección divina estaba desde temprana edad destinado a la vida religiosa, elemento invariable en las numerosas hagiografías de la larga Edad Media. Dávila Padilla fue un cristianísimo nacido en una parte del territorio del Nuevo Mundo, en pleno afianzamiento del dominio monárquico Habsburgo, el de Felipe II. Dominio imperial que amenazaba quebrarse a cada paso. No obstante, mantenía, como bien se sabe, una guerra de múltiples frentes. Por un lado, sus enemigos perennes, los musulmanes, turco-otomanos. Por otro, los protestantes. La cristiandad romana fue sin duda puesta a prueba con semejantes enemigos para los sustentantes de la verdadera y única fe. Respecto del lugar de la crónica y sus relaciones con la historia disciplinar moderna, podemos señalar que la crónica del siglo XVI, específicamente en la crónica religiosa, la forma argumentativa aparece como una forma explicativa y de constatación, entendida en términos modernos, tal como estructuración de un sistema referencial organizado categorialmente o con fundamento en significados jerarquizados, cuyas referencias factuales deben ser corroboradas, pero que son muy escasas. Con base a los términos que encontramos en nuestros textos, la historia se remite a la enunciación y descripción de sucesos, de acontecimientos y personajes. Estos parecen cubrir el significado de lo que se denominaría catálisis funcionales, ya que en esta narración histórica se les emplea en relación con el núcleo o la función cardinal. Su finalidad es atenuada, unilateral, dice Barthes. Pueden ser cronológicas. En la crónica religiosa, los datos que nos orientan en la construcción de la noción de temporalidad son muy limitados. Nos permiten ubicarnos históricamente, hallarnos en un tiempo histórico. Al interior del discurso se conectan con el tiempo sacro, buscan afirmar su condición de discurso histórico, pero las escasas fechas son solo artefactos, accesorios de una construcción textual que expresa la inmanencia. También se detectan como informantes gramaticales subordinados y otros que pueden interpretarse en esta función es la enunciación de nombres de lugares, provincias, villas y ciudades. La presentación de personajes es abundante en esta concepción de construcción histórica. La exposición de valores morales es parte fundamental de la concepción de la obra y acompaña indisolublemente el protagonismo de los actantes al interior de la estructura narrativa. Como se ha reiterado en estos seminarios, muchos a los que hemos participado, en la estructura general de la narrativa cronística, la representación factual, en caso de ser contrastada con otras formas de evidencia y por tanto que tendría contenido real, se encuentra subsumida, sino que completamente desplazada. Las obras escritas, en este caso las crónicas religiosas, se manufacturaron conforme a un sentido explícito. Toda obra y con ello los textos escritos los posibilita Dios y por y para su gloria. Entonces el texto, como ya lo han señalado, pues diríamos con palabras llanas actuales, la obra que es como de 1200 páginas es mucho rollo. La escritura de aquello que aconteció en el pasado inmediato o remoto
guarda importancia y adquiere sentido en cuanto a que contribuye a la constatación de la existencia divina. En cuanto a lo que formaliza por la exposición de la palabra del verbo, se encuentra ordenada jerárquicamente mediante el empleo de oraciones que permiten ejercitar una estética, en parte, pero no exclusivamente, una retórica de lo sagrado. Entonces, en este caso de la obra que se denomina Historia de la Fundación o Discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, cuya edición utilizamos en la de 1956, si bien la obra en términos de ordenación y el conjunto final fue adjudicado a Padilla, el mismo fraile nos advierte en el prólogo que el libro fue comenzado por Andrés Moguel hacia 1555, es decir, 50 años antes. Entonces, doy diferentes otros elementos sobre esta genealogía de la obra. La decisión de la propia Orden de Predicadores de escribir en romance en la Nueva España, es decir, en castellano, puede llamarnos a considerar a Dávila Padilla un humanista renacentista, incluso si lo ubicamos al interior de un horizonte más amplio del escenario europeo. El uso generalizado para muchas actividades culturales y administrativas de las lenguas vernáculas era considerado un signo de los nuevos tiempos. No obstante, la tarea de escribir una obra de historia en castellano representaba formalmente el desplazamiento de empleo del latín en la cultura escrita y con ello la posibilidad del uso de las refinadas fórmulas gramaticales, tanto en estilo como en concepción lingüística. La formalización de los contenidos discursivos no puede considerarse dentro de los cánones de los humanistas más refinados, ya que no copia ni resignifica a profundidad el estilo y reglas del latín clásico, como lo hicieran los más destacados humanistas. Bueno, voy a pasar a la última parte. La obra constituye una cabeza que constituye una parte integrante de todo el conjunto global de la hidra. Uno tras otro se han ido elaborando diversas obras para la reafirmación de la victoria, la Santa Cruzada, pero la conversión se mantiene, como se seguirá orientando hacia el siglo XVII. Fernando de la Flor aporta varias expresiones emblemáticas con una tautológica carga simbólica presente, por mencionar solo uno entre muchos y numerosos ejemplos. Entre los tapices y tablas, allá, triunfo de la verdad eucarística sobre la herejía. En tal obra de arte, cito, custodiado en un convento femenino, el triunfo militar se inviste de signos sacramentales y los ejércitos ya no están compuestos de soldados, sino de un lado por los propios sacramentos, en la figura alegórica, y de otro por los herejes. Todos los enemigos de la infidelidad están aplastados. En lo profuso de la palabra escrita desdoblada una y otra vez en la geografía y nociones teológicas se reafirma el triunfo. En el texto, diferentes episodios cuentan historias secundarias. Se exponen pasajes reveladores, como el capítulo 21, que se denomina de la guerra que el padre Fray Domingo hizo al demonio, destruyendo dos famosos ídolos, uno en Tepuztlán y otro en Tecutzingo. Allí se exalta la diligencia de los predicadores evangélicos para desterrar la idolatría, misma que seguía arraigada. La proeza de Fray Domingo de la Anunciación, que de acuerdo con los principios bíblicos arrasó con los ídolos, afianzando el culto al verdadero Dios. Dice Dávila Padilla que se rendía culto a Metoxtli, que quiere decir 2 conejos. Llegaban en visita desde Chiapas y Guatemala.
Como en numerosos casos se hizo derribar la escultura en piedra, asentada en lo alto de un cerro. Como permaneciera recia, mandaron picarla y llevarla a Huastepec para que sirviera de los cimientos de la iglesia. Se cuentan también de los lamentos que se escucharon en los días subsiguientes. Y cito: oían estas voces los pobrecitos con grande temor y asombro, y veían al padre Fray Domingo de la Anunciación, que como siervo de Dios entendía las cautelas del demonio y como verdadero padre daba consuelo a sus hijos. Decíales que el demonio tenía embebido el camino de la salvación que ellos llevaban y él había perdido, y procuraban con aquellos temores desaficionarlos del evangelio y volverlos a su idolatría, que se santiguasen, y cuando otra vez oyesen aquellas voces y huirían el demonio con la señal de la cruz. Bueno, aquí termino. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? El Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, a través de la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a Cecilia Urban Sánchez por dictar la ponencia Las Crónicas Dominicas, el discurso de la violencia sagrada, en el marco de la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo y la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica. Muchas gracias.